Bienvenido a mi canal, El Mundo de la Ciencia Ficción. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. La arena le llenó la boca, arenosa y metálica, con el sabor de la sangre. El humano se despertó jadeando y recuperó la conciencia de golpe. Un sol gemelo cegador le quemó la visión mientras parpadeaba ante la dura luz, desorientado y dolorido. Unas pesadas cadenas se clavaron en sus muñecas. Su frío metal contrastaba marcadamente con el calor abrasador del suelo de la arena. «Levántate, ven a mi encuentro», gruñó una voz desde arriba. Un fuerte pinchazo de algún tipo de bastón cargado eléctricamente envió una onda de agonía a través de su cuerpo ya maltrecho. El humano luchó por ponerse de rodillas mientras el mundo giraba a su alrededor. La memoria estaba fragmentada. Destellos de un barco, alarmas, gritos y luego nada. ¿Cómo había terminado allí? ¿Dónde fue aquí? Cuando su visión se aclaró, el horror se apoderó de él. Se arrodilló en una enorme arena al aire libre, con paredes de piedra de 20 metros de altura y rematadas con brillantes puntas de metal. Las gradas estaban llenas de espectadores extraterrestres, miles de ellos, parloteando y chillando. Sus rostros eran una confusión de colores y rasgos extraños. Algunos tenían ojos múltiples, otros tenían frentes alargadas o piel escamosa y tonos vibrantes. Su excitación era palpable, algo vivo que presionaba contra su piel. No estaba solo en el suelo de la arena. Una docena de otros cautivos estaban esparcidos por el suelo empapado de sangre, algunos humanos, otros especies alienígenas que nunca había visto antes. Todos tenían la misma mirada de terror y confusión. La tierra agrietada debajo de él estaba teñida de color oscuro en algunas zonas. Sangre vieja cocida en el suelo por innumerables soles. «Lucha o muere», siseó el guardia antes de retroceder para unirse a otros en el borde de la arena. Un cuerno resonó en toda la arena, profundo y resonante. La multitud rugió en respuesta. De las puertas opuestas a su posición surgió un grupo de combatientes armados. Extraterrestres más grandes y fuertes que empuñan armas rudimentarias pero letales. Su intención era inconfundible. El corazón del humano golpeaba contra sus costillas. Se trató de una ejecución disfrazada de entretenimiento. Sus piernas temblaron mientras se obligaba a ponerse de pie, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa, con que defenderse. A través de la neblina del miedo y el dolor, algo llamó su atención. Al otro lado del campo de batalla, una figura más pequeña que la otra se tambaleó hacia adelante. Una niña, al menos parecía mujer en forma, con piel del color de un cielo crepuscular. Sus extremidades eran esbeltas pero fuertes, sus rasgos afilados y delicados bajo una mata de pelo blanco plateado. Ella agarraba una lanza larga, cuyo mango estaba agrietado y apenas se sostenía. A diferencia de los demás, que parecían endurecidos por la batalla, ella parecía fuera de lugar, como si a ella también la hubieran arrojado allí contra su voluntad. Apenas podía mantenerse en pie, se balanceaba sobre sus pies y tenía una pierna claramente herida. 3 de los combatientes armados se giraron hacia ella, percibiendo que se trataba de una presa fácil. La muchacha de piel azul levantó su lanza con manos temblorosas y la determinación brillaba en sus ojos. A pesar de su evidente miedo, lanzó un golpe desafiante al atacante más cercano, pero el movimiento provocó que su arma dañada se astillara aún más. Uno de los atacantes blandió un pesado garrote y conectó con su lanza. El arma se hizo añicos por completo y los fragmentos se esparcieron por el suelo empapado de sangre. La niña cayó hacia atrás, indefensa. Algo se rompió dentro del humano. Sin pensarlo conscientemente, se encontró corriendo, esprintando por la arena hacia su figura caída. Sus cadenas vibraban mientras se movía, restringiendo pero no deteniendo su desesperada carga. Se lanzó hacia el fragmento más grande de su lanza rota. Sus dedos se cerraron alrededor del asta mientras rodaba hacia sus pies. El rugido de la multitud cambió de tono y la sorpresa y la confusión se extendieron por las gradas. El atacante más cercano se giró hacia esta nueva amenaza,
con los ojos abiertos por la sorpresa ante la intervención inesperada del humano. El humano no lo dudó. Hizo un amplio arco con la lanza rota, forzando al atacante a retroceder. El extremo dentado golpeó a uno en el pecho, dibujando una línea de líquido verdoso. «¡Quédate atrás!», gritó, colocándose entre la muchacha de piel azul y sus asaltantes. Lo que siguió fue una danza de desesperación. El humano no tenía entrenamiento de combate formal, solo instintos de lucha callejera y la voluntad pura de sobrevivir. Se agachó bajo un hacha que oscilaba y sintió el viento que le rozaba el cuero cabelludo. Lanzó un puñetazo con una lanza rota, alcanzando a otro atacante en el hombro. Un dolor le atravesó el costado cuando un golpe roce lo alcanzó, pero la adrenalina lo mantuvo en movimiento. Luchó con una intensidad salvaje y cada momento se prolongó hasta la eternidad. La sangre se esparció, la suya y la de otros, por el suelo de la arena. La lanza rota se volvió resbaladiza en sus manos, pero él nunca aflojó su agarre. Cada músculo gritaba por alivio, pero no podía parar. No pararía. Un atacante cayó, agarrándose la garganta perforada. Otro retrocedió, cojeando gravemente debido a un golpe de suerte en la rodilla. El tercero avanzó, más cauteloso ahora, pero todavía peligroso. El humano se desmayó a la izquierda, luego clavó la punta dentada de la lanza debajo de la guardia del atacante. Penetró con una resistencia enfermiza, y los ojos del alienígena se abrieron en estado de shock antes de que la luz se desvaneciera de ellos. Cuando el último atacante cayó, el humano se tambaleó hacia atrás. El rugido de la multitud parecía distante ahora, amortiguado por el estruendo de su pulso en sus oídos. Se giró hacia la muchacha de piel azul y sus ojos se encontraron brevemente antes de que sus piernas cedieran. Él se desplomó junto a ella y la lanza rota cayó de sus dedos entumecidos. La arena quedó extrañamente silenciosa. El rugido constante de los espectadores murió en murmullos, y luego en nada. En ese silencio, algo significativo había sucedido, aunque el humano no entendía qué. Los guardias se acercaron con cautela y con las armas listas. El humano se preparó para la muerte, demasiado exhausto para seguir luchando. Pero cuando intentaron alcanzarlo, la muchacha de piel azul se movió con sorprendente rapidez. Ella se colocó entre él y los guardias, con su mano agarrando la lanza rota que yacía entre ellos. «¡Quebatsum!», gritó, con la voz quebrada pero firme. Los guardias se detuvieron e intercambiaron miradas. Uno dio un paso adelante, hablando en el mismo idioma. Alienígena, con tono incrédulo. Ella respondió, elevando la voz con cada palabra y apuntando con el dedo hacia el humano. Aunque no podía entender las palabras, su significado era claro. Ella lo estaba defendiendo. Finalmente, uno de los guardias cambió a un acento común vacilante. «¿Reclamas un juramento de sangre con este humano, este forastero que no sabe nada de nuestras costumbres?» «Él tomó mi lanza rota», respondió ella, también en común. «Él derramó sangre para protegerme cuando yo no pude hacerlo. La ley es absoluta». El guardia escupió al suelo. «La ley no fue pensada para especies inferiores. La ley no hace tal distinción», replicó ella, volviéndose hacia la humana, con los ojos violetas con destellos dorados, ardían con una mezcla de miedo e ira. «¿Entiendes lo que has hecho?», siseó. «Al tomar mi arma rota, al defenderme, has invocado el juramento de sangre. Nuestros destinos ahora están unidos. A donde yo voy, tú debes seguirme. Lo que me sucede a mí te sucede a ti». La humana le devolvió la mirada, sin comprender. «Simplemente, ibas a morir y ahora puedes morir conmigo», respondió con amargura. «La lanza rota es sagrada para mi pueblo. Simboliza la transferencia del deber y el honor. Cuando un guerrero ya no puede luchar, otro puede tomar su arma rota y continuar en su lugar. Pero al hacerlo, unen su destino al de los caídos». Antes de que pudiera responder, se acercaron más guardias. Su líder, distinguido por una armadura ornamentada que brillaba bajo los gemelos, observó la escena con evidente disgusto.
Ambos a las celdas, ordenó. El consejo decidirá su destino. Mientras los ponían de pie con brusquedad, la mirada de la chica no se apartó del rostro de la humana. Me llamo Sarai, dijo en voz baja. Ya que ahora compartimos un destino, al menos deberías saber quién te condenó. Soy, dudó la humana, con la cabeza aún dando vueltas por la pelea y estas revelaciones. Yo soy Elías. Las celdas de detención debajo de la arena resuman miedo y muerte. El agua goteaba en algún lugar de la oscuridad. Un ritmo constante que marcaba el paso de las horas. Alias y Sarai estaban sentados contra paredes opuestas de su celda compartida, encadenados juntos por una cadena corta entre sus tobillos. El silencio entre ellos estaba cargado de acusaciones no dichas. Nos ejecutarán a ambos, dijo finalmente Sarai, con voz apagada. Habéis profanado el combate sagrado interviniendo, y yo he traído vergüenza a mi casa al requerir la ayuda de un extraño. No lo sabía, respondió Elías. De donde yo vengo, ayudar a alguien que está en inferioridad numérica es simplemente lo correcto. Ella ofreció una risa amarga. Tus caminos no son nuestros caminos. La arena es donde demostramos nuestra fuerza y honor. No se tolera la debilidad. Esta no fue una pelea justa. La vida no es justa, espetó. Si no hubieras interferido, mi muerte al menos habría sido honorable. Antes de que Elías pudiera responder, el sonido distante de gritos resonó en el pasillo. Los guardias pasaron corriendo junto a su celda con las armas desenfundadas. En algún lugar comenzó a sonar una alarma. ¿Lo que está sucediendo? Hila se movió hacia los barrotes, esforzándose por ver. Sarai se unió a él, con expresión alerta. No lo sé, pero oigo peleas. Los gritos se hicieron más fuertes, acentuados por el sonido de las armas de energía disparándose. El humo empezó a llenar el pasillo, acre y denso a través de la bruma. Figuras movidas. Prisioneros liberándose, guardias cayendo. Una rebelión, respiró Sarai. Sus manos agarraron los barrotes con fuerza. Esta es nuestra oportunidad. Una gran explosión sacudió los cimientos y provocó que lloviera polvo desde el techo. En medio de la confusión, un guardia se tambaleó hacia atrás y entró en la puerta de su celda. Sarai se movió con reflejos ultrarrápidos, sus brazos serpenteando a través de los barrotes para atraparlo en un estrangulamiento. Mientras él luchaba, ella le quitó su tarjeta llave y su arma. Rápido, le instó a Elías, pasando la tarjeta por la cerradura de su celda. La puerta se abrió con un silbido. Se arrastraron hacia el pasillo, moviéndose como uno solo debido a la cadena que los ataba. La escena era un caos. Prisioneros peleando con guardias, incendios propagándose desde equipos dañados, luces de emergencia proyectando un resplandor rojo pulsante sobre todo. De esta manera, Sarai arrastró a Elías hacia lo que parecía ser un túnel de mantenimiento. Los niveles superiores permanecerán cerrados, pero los antiguos pasillos de servicio podrían seguir siendo accesibles. Se arrastraron por pasajes estrechos y llenos de polvo y escombros. Los sonidos de la lucha cada vez son más lejanos. En 2 ocasiones tuvieron que retroceder porque los pasajes terminaban derrumbados o con las puertas cerradas. La cadena entre ellos hacía que el movimiento fuera incómodo, obligándolos a coordinar sus acciones. Espera, susurró Elas, deteniendo a Sarai. Más adelante se oían voces que se acercaban a otros prisioneros fugados. Dijo que la salida es por aquí, decía uno. No, tonto. Eso lleva al cuartel de la guardia, respondió otro. Cuando el grupo dobló la esquina, Elías y Sarai se apoyaron contra la pared, con la esperanza de pasar desapercibidos. Pero uno de ellos, un enorme ser reptil, los vio inmediatamente. Mira lo que tenemos aquí, gruñó mientras avanzaba. La piel azul y su mascota humana. Sarai levantó su arma robada, pero otro prisionero se abalanzó sobre ella y se la quitó de las manos. El reptil agarró a Elías por el cuello y lo levantó del suelo. Te recuerdo de la arena, susurró,
ansioso por hacerse el héroe. Sarai pateó la rodilla del reptil, haciéndolo tambalearse. Elías se liberó, jadeando en busca de aire. Juntos, lucharon espalda contra espalda, sus movimientos obstaculizados por la cadena, pero aún efectivos. Elías conectó un sólido puñetazo en la garganta de un atacante mientras Sarai ejecutó una patada perfecta en las piernas de otro. Cuando cayó el último atacante, el túnel comenzó a temblar. La revuelta había desencadenado algo catastrófico en la estructura de la arena. ¡Mover! Elías gritó mientras trozos del techo comenzaron a caer. Corrieron, agachándose y zigzagueando por pasajes cada vez más inestables. Una gran sección se derrumbó justo detrás de ellos, cortando la persecución, pero también su camino de regreso. Finalmente, salieron al aire libre, no en la arena, sino fuera de la enorme estructura por completo. El aire de la noche era fresco sobre su piel, dulce después del humo y el polvo de los túneles. Sobre ellos, 3 lunas de distintos tamaños proyectan sombras superpuestas sobre un paisaje árido. Sin dudarlo, corrieron poniendo la mayor distancia posible entre ellos en la arena. Solo cuando los sonidos del caos se desvanecieron por completo, disminuyeron la velocidad, ambos jadeando en busca de aire. «Lo logramos», jadeó Elías, con las manos sobre las rodillas. La expresión de Sarai permaneció sombría. «Por ahora, pero ahora estamos en las tierras baldías, y cuando se den cuenta de que hemos escapado, enviarán cazadores». Elías se enderezó, observando su entorno por primera vez. El paisaje era extraño y amenazante. Afloramientos rocosos que sobresalen de la arena roja. Vegetación retorcida que se aferra a la vida en el duro entorno. A lo lejos, unas montañas escarpadas cortaban un borde cerrado contra el cielo repleto de estrellas. «Entonces seguiremos moviéndonos», dijo simplemente. «Juntos». Sarai sostuvo su mirada, su expresión ilegible a la luz de la luna. Después de un largo momento, ella asintió una vez. «Juntos», aceptó ella de mala gana. «No tenemos elección». El amanecer los encontró acurrucados en el refugio de una formación rocosa hueca, la cadena aún los unía. Habían caminado durante la noche, sin seguir otro camino que el que se alejaba de la arena. El ascenso de los hijos gemelos pintó el desierto con tonos ámbar y dorado, revelando un paisaje hermoso y mortal en su crudeza. Elas examinó su restricción. Un grillete de metal pesado que les conecta los tobillos. «Si tuviéramos una herramienta, podría abrir esta cerradura». Sarai meneó la cabeza. «Estos son grilletes cadrianos. El mecanismo es interno, diseñado para resistir la manipulación». Sacó un pequeño objeto de su bota, una hoja curva no más larga que su dedo. «Pero quizá podamos intentar algo más». Con cuidadosa precisión, comenzó a limar el eslabón de la cadena más cercano a su grillete. El metal era resistente y dejaba escapar solo el polvo más fino con cada raspadura de su espada. «Esto tomará días», observó Elías. «Entonces será mejor que sigamos trabajando», respondió sin levantar la vista. «A menos que tengas una mejor idea». Él no lo hizo. Más bien, hizo un balance de su situación. No tenían agua, ni comida y un refugio mínimo. El arma robada del guardia se había perdido durante la huida. Sus únicos activos eran la pequeña espada de Sarai y su propia determinación. «Necesitamos encontrar agua», dijo finalmente. «Luego la comida». Sarai hizo una pausa en su trabajo. «Hay una raíz amarga que los lugareños llaman kabbá. Almacena agua. Busque plantas con hojas de 3 puntas». Ella hizo un gesto hacia los alrededores. «Te lo puedo mostrar». Juntos buscaron comida, coordinando torpemente sus movimientos con la cadena. Elías aprendió rápidamente, identificando las plantas que Sarai describió y desenterrando sus raíces ricas en humedad. Encontraron una pequeña filtración de agua en una grieta de una roca, bebieron hasta saciarse y remojaron tiras arrancadas de la camisa de Elías para llevar un poco con ellos. A medida que los soles subían más alto,
se retiraban a su refugio. Sarai examinó las heridas de Elías de la batalla en la arena, limpiándolas con agua y aplicándoles una pasta hecha de otra planta. ¿Por qué me estás ayudando? Elías preguntó mientras trabajaba. Dijiste que te condenaba. Sus manos se detuvieron. El juramento de sangre funciona en ambos sentidos. Tu vida es mía, pero la mía también es tuya. Si mueres, habré incumplido mi obligación. ¿Esa es la única razón? Ella continuó curando sus heridas, sin mirarlo a los ojos. ¿Qué otra razón habría? Antes de que pudiera responder, un sonido distante llamó su atención. Un zumbido bajo, cada vez más fuerte. Desnatadoras, susurró Sarai, palideciendo su rostro. Ya nos están cazando. Se adentraron más en su refugio rocoso, sin atreverse apenas a respirar mientras la patrulla pasaba por encima. Los vehículos eran elegantes y depredadores, sus motores emitían el zumbido distintivo que habían oído. Figuras armadas escaneaban el terreno de abajo, con las luces de búsqueda atravesando las persistentes sombras de la mañana. Se dirigen al sureste, observó Elías una vez que la patrulla pasó. Lejos de nosotros. Por ahora, respondió Sarai con tristeza. Pero establecerán una red de búsqueda. Tenemos que seguir avanzando. Los días se entremezclaban mientras atravesaban el páramo. La cadena que los ataba se fue convirtiendo gradualmente en un obstáculo menor a medida que aprendieron a moverse en conjunto. Sarai continuó trabajando en el enlace cuando descansaban, avanzando lenta pero constantemente. Desarrollaron una rutina: viajar de noche bajo la luz de las 3 lunas, ocultándose durante las abrasadoras horas del día. Sarai le enseñó a Elías qué plantas eran comestibles, cuáles retenían humedad y cuáles eran venenosas. Demostró aprender rápido, adaptándose con determinación a su duro entorno. Pero la tensión persistía entre ellos, estallando ocasionalmente en acaloradas discusiones. «Es culpa tuya», le espeté una noche después de un encuentro particularmente cercano con una patrulla. «Si me hubieras dejado morir con honor en la arena, estarías muerto», interrumpió Alias. ¿De verdad era eso lo que querías? No entiendes nuestras costumbres. Entonces explícamelos, exigió. Porque desde mi punto de vista, una cultura que arroja a la gente a las arenas a morir no merece mucho respeto. La palma de su mano abierta golpeó su mejilla. El sonido fue agudo en el aire quieto. No sabes nada de honor ni de sacrificio. Mi gente ha sobrevivido en este duro mundo durante 10.000 años gracias a nuestra fuerza, a nuestras tradiciones. ¿A qué precio?, preguntó en voz baja, sin tomar represalias. ¿Cuántos han muerto por estas tradiciones? Ella se dio la vuelta, pero no antes de que él vislumbrara algo en sus ojos. Duda, quizás, o dolor. Más tarde esa noche, mientras se acurrucaban para darse calor, ella volvió a hablar. No estaba destinado a la arena. Elías permaneció en silencio, sintiendo que necesitaba hablar sin interrupciones. Mi familia, somos eruditos, no guerreros. Pero cuando el consejo decretó que todas las casas debían pagar tributos para los juegos sagrados, mi padre se negó. Su desafío fue considerado traición. Su voz se quebró ligeramente. Lo ejecutaron como ejemplo. Mi madre, mis hermanos, todos se los llevaron. Solo yo fui enviado a la arena para morir luchando como mi último servicio a nuestro pueblo. La ira de Elías por su anterior arrebato se desvaneció. Lo siento, no lo sabía. No, asintió con voz hueca. No lo sabías. Al 7º día de huida, ocurrió el desastre. Al cruzar un estrecho barranco, unas rocas sueltas se dieron bajo los pies de Elías. Cayó, arrastrando a Sarai con él por la empinada ladera. Rodaron dolorosamente, la cadena que los unía se enredó y los aplastó antes de detenerse finalmente en el fondo. Elías yacía aturdido, sin aliento. A su lado, Sarai gimió de dolor. ¿Estás herido?, jadeó cuando pudo hablar. Ella se incorporó con cuidado, haciendo una mueca. No tengo nada roto, creo.
pero se detuvo de repente, con los ojos muy abiertos. Siguiendo su mirada, Elías también la vio. La caída había dañado la cadena, estirando un eslabón casi hasta el punto de rotura. Con renovada determinación, Sarai sacó su pequeña espada y comenzó a trabajar en el metal debilitado. Casi, dijo. Murmuró, con el sudor latiendo en su frente azulada a pesar del aire fresco. Con un último giro de su espada, el vínculo se rompió. Seguían encadenados individualmente, pero ya no estaban unidos. Durante un largo instante, se quedaron mirando la cadena rota, luego el uno al otro. Libertad el uno del otro, al menos después de días de proximidad forzada. Ahora puedes seguir tu propio camino, dijo Sarai en voz baja. El juramento de sangre se rompe simbólicamente con la cadena. Elías se frotó el tobillo donde el grillete aún le rozaba. ¿Y a dónde iría yo? Este no es mi mundo. Ni siquiera sé dónde estamos. El sur conduce al mar carmesí. Los asentamientos costeros a veces comercian con personas de otros planetas. Podrías encontrar pasaje en una nave. Ella no lo miró a los ojos. Tendrías una oportunidad. ¿Y tú? Se encogió de hombros. Sigo marcada para morir. No hay lugar en este mundo donde pueda esconderme para siempre. Hilas consideró sus opciones. Irse ahora. Intentar encontrar la manera de salir de este planeta solo. O quedarse con Sarai, y seguir enfrentando el peligro juntos. La decisión racional era clara. Permanecemos unidos, dijo con firmeza. Con cadena o sin cadena. La sorpresa se reflejó en sus rasgos. ¿Por qué? No te he traído más que dificultades. Sonrió levemente. Digamos que aún no he terminado de hacerme el héroe. Antes de que pudiera responder, un nuevo sonido cortó el aire, diferente al de los deslizadores de patrulla, más agudo y preciso. La nave de un cazador. Abajo, siseó Sarai, arrastrando a Elías hacia la sombra de una roca. Sobre ellos, una elegante nave pasó lentamente, sus sensores barriendo el terreno. Esa no es una patrulla normal, susurró. Es una cazarrecompensas. Su expresión se tornó sombría. Nos han puesto precio a la vida. La nave dio una vuelta y luego siguió adelante, desapareciendo tras una cresta. Permanecieron ocultos, sin atreverse a respirar. Las cosas se complicaron aún más, observó Elías. Cazadores profesionales, confirmó Sarai. Nos rastrearán donde quiera que vayamos. Tienen recursos tecnológicos. Entonces tenemos que ser más astutos, respondió Elías. Menos predecibles. Esa noche, cambiaron de táctica. En lugar de continuar hacia el sur, hacia el mar carmesí, dieron marcha atrás, en dirección noreste, hacia una cadena montañosa llamada la columna vertebral. El terreno se volvió cada vez más difícil. Rocas afiladas, pendientes pronunciadas, pasajes estrechos que requerían una navegación cuidadosa. Pocos se aventuran aquí, explicó Sarai mientras se abrían paso a través de un campo de formaciones rocosas afiladas. Los lugareños creen que estas montañas están embrujadas por los espíritus de los antiguos. ¿Y lo están?, preguntó Elías. Ella le lanzó una mirada que podría haber contenido un dejo de diversión. Superstición, pero útil si mantiene a otros alejados. 3 días dentro de las montañas, se encontraron con su primer cazarrecompensas. El ataque llegó sin previo aviso. Una red disparó desde detrás de un saliente rocoso, enredando a Elías antes de que pudiera reaccionar. Sarai giró y se agachó para defenderse cuando una figura emergió de su escondite. El cazador era alto y delgado, con el cuerpo cubierto por un exoesqueleto ajustado que realzaba su fuerza natural. Un respirador le cubría la mitad inferior del rostro, pero sus ojos, fríos y calculadores, eran visibles por encima. Los famosos fugitivos, dijo con la voz distorsionada por la máscara. Valen un precio bastante alto ahora. Sarai se abalanzó sobre él. Su menor tamaño le permitía moverse con sorprendente velocidad.
Se agachó para esquivar su primer golpe y le asestó una patada contundente en la rodilla. El cazador se tambaleó, pero no cayó. Su exoesqueleto absorbió gran parte del impacto. Elías forcejeó contra la red. Sus fibras se tensaban con cada movimiento. Cuanto más forcejeaba, más firmemente atrapado estaba. El cazador rió, un sonido hueco a través de su máscara. Red reactiva a la energía. Cuanto más forcejeas, más se tensa. Sarai dio vueltas con cansancio, buscando una abertura. El cazador sacó una espada de aspecto perverso, cuyo filo brillaba a la luz de la luna. «Quieren a la chica viva», le dijo a Elías con tono coloquial. «¿A ti?» No lo especificaron. «Será más fácil para mí si no sobrevives al viaje de regreso». Se abalanzó sobre Sarai, quien esquivó por poco la espada. Era rápida, pero el cazador tenía experiencia, hiriéndola hacia un precipicio en el borde de la plataforma rocosa. Elías observó con furia impotente cómo la obligaban a acercarse al precipicio. Con un movimiento repentino, Sarai se desmayó a la izquierda, luego se lanzó a la derecha, rodando bajo la guardia del cazador. Levantó una roca afilada en la mano, que clavó en una articulación de su exoesqueleto. El cazador aulló de dolor, distraído por un momento. Fue suficiente. Sarai corrió hacia Elías, desenvainando su pequeña espada. En lugar de intentar cortar la red directamente, localizó un nodo de control en su borde y lo cortó. La red se aflojó de inmediato. «Corre», lo instó, ayudando a Elías a liberarse. Pero el cazador se recuperó rápidamente. Un proyectil pasó silbando junto a ellos y explotó contra una roca cercana. La metralla cortó la mejilla de Elías, haciéndole sangrar. Huyeron hacia lo más profundo de las montañas, perseguidos por el cazador. La persecución los condujo a través de un terreno traicionero, cornisas estrechas, pendientes de pedregal inestables y grietas oscuras. 2 veces casi cayeron y murieron, salvados solo por rápidos reflejos y desesperados intentos de agarrarse a algo. Finalmente llegaron a un estrecho puente de piedra que cruzaba un profundo abismo. Abajo, la oscuridad impedía cualquier visión del fondo. «Tenemos que cruzar», dijo Sarai, mirando el precario tramo. Elías miró hacia atrás. El cazador seguía avanzando, inexorable. «No hay elección». Comenzaron a cruzar, moviéndose con cuidado sobre la superficie irregular. A mitad de camino, el puente empezó a desmoronarse. «¡Correr!», Elías gritó. Corrieron la distancia restante mientras la piedra se derrumbaba detrás de ellos, llegando a suelo sólido justo cuando la última sección se desplomaba. El cazador se detuvo en el borde del abismo, separado de su presa por una brecha infranqueable. Incluso en la penumbra, Elías podía ver la fría furia en sus ojos. «Esto no ha terminado», gritó el cazador desde el otro lado de la divisoria. «Somos más. Te encontraremos donde quiera que te escondas». «Déjalos venir, Sarai», respondió desafiante. Continuaron adentrándose en las montañas y encontraron refugio en una cueva poco profunda a medida que se acercaba el amanecer. Ambos estaban exhaustos, raspados y magullados por el vuelo. Elías curó una herida en el brazo de Sarai, usando tiras de su camisa ya rota como vendajes. «Has luchado bien», dijo en voz baja. «Me salvaste la vida», replicó. «De nuevo». Un fantasma de sonrisa cruzó su rostro. «Quizás estemos a mano ahora». Esa noche, acurrucada contra la pared de la cueva buscando calor, Sarai habló de su vida antes de la arena. Describió la casa de su familia cerca de la capital, los jardines que cuidaba su madre, la biblioteca donde su padre le había enseñado a leer textos antiguos. «Mi hermano menor tenía solo 5 años cuando se lo llevaron», dijo, con voz apenas audible. No entendía lo que estaba pasando. Pensaba que era un juego. Se quedó en silencio, perdida en recuerdos dolorosos. Alice compartió su propia historia a cambio. Su vida en un mundo colonial fronterizo,
trabajando como navegante en naves de carga interplanetarias, el accidente que llevó a su captura por esclavistas. Sueños simples ahora destrozados. Una casa pequeña, quizás hijos algún día, una vida con un propósito tranquilo. Mientras hablaban durante la noche, algo cambió entre ellos. La ira y el resentimiento que habían marcado sus primeras interacciones se desvanecieron, reemplazados por un respeto tentativo. No es exactamente amistad, sino algo parecido a la comprensión. A la mañana siguiente, continuaron su viaje, adentrándose más en las montañas. El terreno se volvía cada vez más extraño. Formaciones rocosas retorcidas que parecían desafiar la gravedad, charcos de líquido que brillaban con colores antinaturales, vegetación que se movía en ausencia de viento. ¿Qué es este lugar?, Elías preguntó, observando un grupo de cosas cristalinas que zumbaban débilmente cuando uno se acercaba. Aquí vivían los antiguos, respondió Sarai. Antes de que mi pueblo llegara a este mundo, se dice que sus ciudades estaban bajo las montañas, abandonadas, pero no vacías. No está vacío, se encogió de hombros. Leyendas, cuentos para asustar a los niños. Al mediodía, llegaron a una meseta con vistas a una gran depresión en el paisaje. Debajo de ellos se extendían las ruinas de lo que claramente alguna vez había sido una ciudad magnífica. Agujas de material desconocido se elevaban hacia el cielo, muchas rotas, pero algunas todavía intactas. Caminos pavimentados con piedra iridiscente formaban patrones intrincados entre estructuras de arquitectura imposible. A pesar de su evidente antigüedad, la ciudad conserva una belleza inquietante. La ciudad muerta, suspiró Sarai, con la voz teñida de asombro. Pensé que era solo un mito. A mí me parece bastante real, respondió Elías, igualmente aturdido. ¿Crees que podamos encontrar refugio allí abajo? Ella dudó. Las leyendas dicen que está maldito. Quienes entran nunca regresan. Ahora mismo, eso suena perfecto. Señaló por donde habían venido. Quienquiera que nos esté persiguiendo probablemente también lo evitará. Descendieron con cuidado a la antigua ciudad, atentos a los peligros. El silencio era absoluto, roto solo por sus pasos y el ocasional susurro del viento a través de las estructuras vacías. Los edificios que parecían sólidos desde lejos revelaban un intrincado entramado de cerca. Sus paredes perforadas con patrones que sugerían una precisión matemática incomprensible. ¿Quién construyó este lugar?, se preguntó Elías en voz alta, pasando la mano por una pared que no parecía ni metal ni piedra, sino algo intermedio. Los antiguos, respondió Sarai. Estaban aquí cuando llegó el primero de mi pueblo, avanzado más allá de nuestra comprensión. Pero algo pasó. Una guerra, una plaga, nadie lo sabe. Desaparecieron, dejando solo sus ciudades. Encontraron refugio en lo que parecía haber sido algún tipo de edificio público. Su vestíbulo de entrada aún se conserva intacto bajo una cúpula. Al caer la noche, apareció una extraña luminiscencia dentro de las paredes, proyectando una suave luz azul por toda la estructura. Sistemas automatizados, supuso Elías. ¿Sigue funcionando después de cuánto tiempo? Miles de años por lo menos, dijo Sarai. Quizás decenas de miles. Acamparon en el centro del salón, lejos de las paredes y su extraño resplandor. El sueño llegó a ratos a ambos. El entorno alienígena los mantiene alerta a pesar de su agotamiento. En lo más profundo de la noche, Elías se despertó de repente. Algo había cambiado. Se incorporó instantáneamente alerta y se dio cuenta de lo que lo había perturbado. Sarai se había ido. Se levantó en silencio, escudriñando el pasillo. Una tenue sombra se movía cerca de una de las salidas. Él lo siguió con cautela, manteniéndose en las zonas más oscuras de la habitación. La sombra se transformó en la forma de Sarai mientras se deslizaba a través de un arco hacia una cámara contigua. Elías dudó y luego lo siguió. La habitación contigua era más pequeña. Sus paredes estaban cubiertas de intrincados símbolos que pulsaban con la misma luz azul.
Sarai estaba de pie en el centro, hablando suavemente con otra figura. Más alto, encapuchado, sus rasgos no se distinguen en la penumbra. Su última oportunidad, decía el extraño, en voz baja, pero con fuerza en el espacio tranquilo. Traednos lo humano. Regresa conmigo ahora y todo estará perdonado. El honor de tu familia restaurado. Tu lugar en el clan está asegurado. Elías se quedó paralizado y el corazón le martilleaba en el pecho. Una traición. Después de todo lo que habían pasado, Sarai lo iba a entregar. ¿Cómo nos encontraste? Ella preguntó con voz neutra y la figura encapuchada hizo un gesto de desdén. Tenemos nuestros métodos. La pregunta es, ¿qué harás ahora? Tu deber es claro. Sarai se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era firme. Mi deber era morir honorablemente en la arena. Ese camino está cerrado para mí ahora. Hay otras maneras de servir, de redimirse. Al traicionar a la única persona que me apoyó, ella meneó la cabeza. No, rechazo tu oferta. La figura encapuchada se puso rígida. Piénsalo bien, hija de la casa Tersu. Esta es tu última oportunidad. Lo humano no significa nada. Él es un extraño que ignora nuestras costumbres. Puede que sea ignorante, respondió Sarai, pero ha demostrado más honor que aquellos que enviaron a la hija de un erudito a morir por diversión. Entonces eliges el exilio, la muerte. Elijo mi propio camino, suspiró la figura, metiendo la mano dentro de su capa. Así sea. Aliyah vio el destello de un arma y se lanzó hacia adelante sin pensar. Sarai, su advertencia llegó justo a tiempo. Sarai giró y se alejó mientras la energía crepitaba en el lugar donde ella había estado parada. La figura encapuchada se giró hacia Elías, con el arma levantada para un segundo disparo. Sarai se movió a la velocidad del rayo, su pequeña espada brillaba en la luz azul. El enviado gritó y dejó caer el arma mientras la sangre brotaba de un corte en su brazo. Antes de que pudiera recuperarse, Sarai recuperó su arma caída y la apuntó firmemente a su pecho. Ve, ordenó. Diles que ya estamos muertos. Diles que encontraste nuestros cuerpos en las montañas. La capucha del enviado se había caído, revelando rasgos similares a los de Sarice. Piel azul, cabello blanco plateado, pero masculino y envejecido, con líneas de autoridad grabadas en su rostro. Deshonras a tus antepasados, espetó. Mis antepasados fueron eruditos y sanadores antes de ser guerreros, respondió ella con serenidad. Honro su verdadero legado. Por un tenso momento, ninguno de ellos se movió. Entonces el enviado retrocedió lentamente hacia la salida. Esto no ha terminado. Rompe juramentos. Es por esta noche, replicó ella. Cuando se fue, se giró hacia Elías, con expresión ilegible en la penumbra. Te negaste, dijo simplemente. Sí. ¿Por qué? Apartó la mirada. El juramento de sangre está roto, la interrumpió, señalando sus grilletes separados. Tú mismo lo dijiste. Podrías haberte ido a casa. Ahora ella lo miró directamente a los ojos. ¿A casa de qué? ¿A la gente que ejecutó a mi familia? ¿Quién me envió a morir por cuestionar sus tradiciones? Negó con la cabeza. Cabeza. Ese camino está cerrado para mí ahora. Entonces, ¿qué sigue? Sonrió entonces. Una rara expresión genuina transformó sus rasgos. Encontramos un nuevo camino juntos. Su momento de solidaridad duró poco. Al amanecer, supieron que no estaban solos en la ciudad muerta. Los sonidos resonaban por las calles vacías. Pasos, voces, el zumbido de las armas de energía al encenderse. Nos han encontrado, dijo Sarai con gravedad, asomándose por una estrecha abertura en la pared. Al menos una docena de ellos. Cazadores, soldados. Ella se unió a ella en la entrada. Afuera, unas figuras se movían entre los edificios, buscando metódicamente. Llevaban la misma armadura que los guardias de la arena,
reforzada con equipo de rastreo y armas más pesadas. ¿Cómo nos encontraron tan rápido? El enviado, respondió Sarai. Nunca tuvo la intención de cumplir nuestro trato. Estaba ganando tiempo, permitiendo que los demás se posicionaran. Reunieron sus escasos suministros, listos para huir hacia el interior de la ciudad. Pero al llegar a la salida trasera de su refugio, se oyeron más voces desde allí. Nos rodean, comprendió Elías. La expresión de Sarai se endureció. Entonces luchamos. Con el arma del enviado y la pequeña espada de Sarai, se prepararon para resistir. El antiguo edificio ofrecía algunas ventajas, entradas estrechas que obligarían a los atacantes a entrar de uno en uno. Múltiples niveles que proporcionaban terreno más elevado. Extrañas propiedades acústicas que distorsionaban los sonidos y podían confundir a quienes no estuvieran familiarizados con el espacio. Si podíamos contenerlos hasta el anochecer, Sarai sugirió que podríamos escabullirnos en la oscuridad. Elías asintió, aunque ambos sabían que sus posibilidades eran escasas. Valía la pena intentarlo. El primer ataque llegó al mediodía. Un asalto de sondeo para probar sus defensas y posición. 2 cazadores entraron por la puerta principal, con las armas preparadas. Sarai, posicionada en un nivel superior, disparó un solo tiro. Un cazador cayó, el otro se retiró. Ahora saben dónde estamos, observó Elías con gravedad. El siguiente ataque fue más coordinado. Varios cazadores abrieron brechas en diferentes entradas simultáneamente usando escudos de energía para desviar disparos de gran tamaño. Elías se enfrentó al más cercano en combate cuerpo a cuerpo, aprovechando el entorno, saltando desde las cornisas y usando pasadizos estrechos para contrarrestar su superioridad numérica. La batalla rugió por el antiguo edificio, extendiéndose a las estructuras adyacentes mientras Elías y Sarai se veían obligados a retirarse. Lucharon con una intensidad desesperada, cada uno observando al otro, moviéndose como si aún estuvieran conectados por la cadena que una vez los había atado. IAS recibió un golpe indirecto en el hombro. El arma de energía le quemó la piel y los músculos. El dolor fue inmediato e intenso, pero él siguió luchando. La adrenalina enmascaró temporalmente lo peor. El arma de Sarai finalmente se quedó sin energía. La descartó, cambiando a su espada y moviéndose como una bailarina a través de la batalla, rápida y letal. La sangre manchaba sus manos, las suyas y las de otros, pero su expresión permanecía concentrada, determinada. Mientras los soles gemelos comenzaban a ponerse, se encontraron acorralados en las afueras de la ciudad. Tras ellos, una pronunciada caída conducía a un barranco lleno del metal retorcido de edificios derrumbados. Ante ellos, cazadores y soldados los cercaban. Su número se había reducido, pero seguía siendo abrumador. «Fin de la fila», gritó uno, apuntando con su arma a Sarai. «Ríndanse ahora, y sus muertes serán rápidas». Elías y Sarai intercambiaron una mirada. Ambos estaban heridos, exhaustos, con la espalda literalmente al borde. «¿Juntos?», preguntó Elías en voz baja. Sarai asintió. «Juntos». Lo que siguió fue su lucha más desesperada hasta el momento. Sin nada que perder, atacaron con temerario abandono. Elías cargó contra el cazador más cercano, absorbiendo un disparo en su costado, pero logrando desarmar a su oponente. Él utilizó el arma capturada para proporcionar fuego de cobertura mientras Sarai se enfrentaba a otros en un combate cuerpo a cuerpo. La batalla parecía extenderse hasta el infinito, una confusión de dolor, movimiento, sangre y polvo. Elas perdió la cuenta de cuántos cayeron ante él, cuántas veces casi murió solo para ser salvado por la intervención de Sarai. Sus hombros heridos gritaban en protesta con cada movimiento. Pero él siguió luchando, impulsado por algo más que el mero instinto de supervivencia. Y de repente todo terminó. El último cazador cayó, agarrándose una herida fatal. Elías se tambaleó y su visión se volvió borrosa a medida que la adrenalina comenzaba a desvanecerse.
El dolor se apresuró a llenar el vacío, casi abrumador. Cayó de rodillas junto a Sarai, que ya había caído. La sangre empapaba su ropa debido a múltiples heridas. Su respiración era trabajosa y cada inhalación era una lucha visible. Sin embargo, sus ojos, cuando se encontraron con los de él, estaban claros y tranquilos. «Lo logramos», susurró. Hilas intentó responder, pero en lugar de ello tosió y sintió un sabor a cobre. Hemorragia interna, se dio cuenta distante. No es bueno. El sol se hundió en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la antigua ciudad. En la creciente oscuridad, Sarai extendió la mano para tomar su mano. Su piel se sentía fresca contra su palma febril. «El juramento de sangre nos une por una ley antigua», dijo, con la voz cada vez más débil. «Pero ahora os ofrezco un nuevo juramento, no uno de obligación, sino de elección». Elías le apretó la mano, sin poder hablar, pero comprendiendo. «En mi cultura», continuó, «cuando los guerreros deciden unir sus destinos voluntariamente, comparten sangre bajo las 3 lunas». Ella jugueteó con su pequeña espada, logrando pasarla por su palma. Una línea de líquido oscuro brotó. «¿Compartirás mi juramento? No porque debas hacerlo, sino porque lo eliges». Con dedos temblorosos, Elas tomó la hoja y se cortó la palma de la mano. Sus manos se unieron y la sangre se mezcló. «Yo elijo», logró finalmente. Algo parecido a la paz se apoderó del rostro de Sara. Ella sonrió, una expresión genuina y espontánea que transformó su rostro. Por un momento, Elías vislumbró quién podría haber sido en otra vida sin la carga de las duras tradiciones de su pueblo. «Yo también», susurró. Se sentaron juntos mientras caía total oscuridad. Con las manos aún unidas, observando cómo las estrellas aparecían en el cielo alienígena. Contra todo pronóstico, sus heridas comenzaron a coagularse. La respiración se hizo más fácil. La fuerza regresó poco a poco. Cualquiera que fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntos. No porque la ley antigua lo exigiera, sino porque habían elegido ese camino. Cuando las 3 lunas hubieron ascendido por completo, proyectando su luz superpuesta sobre la ciudad muerta, Elas y Sarai se pusieron de pie. Heridos pero vivos, comenzaron a caminar, dejando atrás la escena de su desesperada última resistencia. No tenían ningún destino en mente, solo la certeza de que encontrarían su camino juntos. Al borde de las ruinas, Sarai se detuvo, mirando hacia atrás a la antigua ciudad donde todo había cambiado. Sin decir palabra, retiró el fragmento de lanza roto que había llevado consigo desde la arena, un recordatorio del juramento que los había unido en un principio. Lo colocó cuidadosamente sobre una columna caída, una reliquia de la vida que estaba dejando atrás. «¿Listo?», Elías preguntó, ofreciéndole su mano. Ella lo tomó sin dudarlo. «¿Listo?». Caminaron hacia el desierto, más allá de la ciudad. 2 figuras recortadas contra el horizonte estrellado. Libre no por ley ni por sangre, sino por elección.